Perfecto. Bien. Entonces, cerrar acá. Listo. Disculpe, es que me están diciendo dos personas que invité que está pidiéndoles código de acceso, pero pues a mí no está directo, pero ellas dos me están diciendo Código de que acceso. sí, ¿cuál será? No sé, A ver porque si. creo que como se había creado el enlace no pedía nada. Consuelo, ¿qué sabes de eso? No, señora, no le debe permitir. De pronto es que está en el link antiguo o algo, pero Ah, no les entonces, debe pedir código. entonces, Olguita, si les puedes volver a mandar el enlace a ver qué pasó. El enlace que me mandó al último, El de o esta será que clase, lo sí, el pone. enlace con que te conectaste a esta clase. Ok, voy a mandárselo a ver si es que tienen otro. Ya se Bueno. lo mando. Bueno, mientras tanto, Consuelo de pronto puede ir mirando por ahí dentro de las funciones. A ver si de pronto hay donde silenciar las alertas. Bueno, sí, señor, ya revisé. Porque yo creo que la vi la otra vez, pero se me olvidó dónde está. Listo. Entonces Ya ahí todos también. están viendo la pantalla, se escucha bien, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces ahora voy a compartir la pantalla de la clase. Ahí ya están viendo las diapositivas, ¿cierto? Perfecto. Listo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias por este momento de compartir. Te pedimos que nos regales la luz del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, que ha sido iluminada bajo la acción del Espíritu Santo, para que nosotros también entremos en esta dinámica de abrir el corazón para que tú, Señor, operes, actúes en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu santa palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahí están viendo creo que todos la aplicación. Habíamos quedado en esta diapositiva. Habíamos quedado en esta, perdón, en esta diapositiva. A ver. Listo. Entonces aquí la voy a ampliar un poco. Bueno. Entonces ya habíamos mirado cómo estaban distribuidos los libros del Antiguo Testamento. No se preocupen por el orden en que de pronto a algunas personas no les sale igual. Monse, que está conectada ya, me había comentado hoy que en el orden de la Biblia de ella, que estaba un poco diferente. Ella tiene la versión de la Nácar Colunga, que también es una versión buena, sino que es una versión más antigua. Y entonces, pues allí de pronto aparecen en otro orden, pero no importa. Lo importante es que en la Biblia que tenga cada uno, en el Antiguo Testamento estén los 46 libros, es decir, los 39 libros que son el canon antiguo o canon judío, y los 7 libros deuterocanónicos o segundo canon, que ya habíamos dicho también cuáles libros eran. Entonces, el todo es que están los 46 libros, porque luego si ustedes quieren leer algún texto, por ejemplo, el eclesiástico, y tienen una versión de una Biblia que no sea católica, entonces pues les va a hacer falta esos libros ahí. Entonces, bueno, para que sepan, 46 libros en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces habíamos quedado hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que sabemos que no lo tienen los judíos porque ellos todavía están esperando al Mesías. Tenemos nosotros 27 libros en el Nuevo Testamento. En esto sí comparten igual las personas de las iglesias protestantes. Cuando digo protestantes son iglesias no pertenecientes a la iglesia católica. Por ejemplo, luteranos, anglicanos, bueno. Todas las demás denominaciones tienen los mismos libros que tenemos nosotros, los 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí en la diapositiva están en el orden en que aparecen en la Biblia. En esto sí no hay pierde. Todas las Biblias lo tienen en este orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
El Evangelio es uno solo, el Evangelio es uno solo, pero tenemos 4 formas de narrarlo, es decir, Mateo lo presenta de una manera, Marcos de otra, coincidiendo en algunos elementos, en otros notamos diferencias en algunos relatos, hay relatos que están en un Evangelio y en otro no. Eso lo vamos a ver más en detalle después, pero por decir algo, ¿no? A ver, les voy comentando. Estos 3 evangelios que son Mateo, Marcos, un momento, que se me fue un momento. A ver qué pasó. Aquí, por ejemplo, en lo que son Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios se llaman sinópticos. Los llaman sinópticos porque son muy parecidos. Digamos que si ustedes van a mirar, normalmente, casi en todos los, digamos, en los relatos, en la mayoría de los relatos, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, un texto de Mateo o de Marcos, ¿no? Pensemos en Marcos, entonces ustedes encuentran un relato y en ese relato aparecen normalmente al inicio del relato, a un lado, las citas correspondientes de, si estamos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, le salen las citas de Mateo y en algunas ocasiones la cita de Lucas. Y si estamos en Lucas, también nos remite a veces a Marcos o a Mateo. Y entonces significa que esos relatos están también narrados en otro evangelio. Vamos a tomar, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Abran la Biblia en el Evangelio de Marcos. Eso, el Evangelio de Marcos. En el capítulo 5, no sé qué, perdón que me están llamando acá, debe ser una persona que ha tenido problemas de conexión. A ver, un momento. Vayan abriendo la Biblia en el capítulo 5 de Marcos. Se llama el endemoniado de Gerasa. Yo no sé qué está pasando que dicen que no les abre el enlace. Aquí están apareciendo personas que dicen que no les abre el enlace. Hola Karen. Es este enlace que tenemos aquí. Se lo reenvío. Sí, padre, yo creo que es que están intentando abrir desde el de hace 8 días y por eso no les Tienes abre. que mirar que de pronto no estés intentando abrir el enlace de hace 8 días, porque cada semana es un enlace nuevo. Por eso tienen que estar atentos que yo siempre mando el enlace actualizado. Este que te acabo de reenviar acá es el de hoy. Bueno, perfecto. Vamos a seguir acá entonces. Entonces, estamos en Marcos capítulo 5. Estamos estamos en Marcos capítulo 5 y es el endemoniado de Gerasa. Si ustedes miran, creo que en la mayoría de las Biblias deben de tener al lado, dice Mateo 8, 28, 34. Y luego dice Lucas 8, 26, 39. Significa que, por ejemplo, ese relato del endemoniado de Gerasa está en otra cita de esas. Vamos, por ejemplo, a Mateo 8, 28. Mateo, que está antes de Marcos. Mateo 8, 28. Van a buscar en la Biblia Mateo 8, 28. Y entonces dice en el 28, los endemoniados gadarenos. Y aquí ya vemos una diferencia en el relato. En el marco nos están diciendo el endemoniado, en singular, el endemoniado de Gerasa. Y en cambio aquí, en el Evangelio de Mateo, nos hablan de 2 endemoniados. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, pero eso es un tema que lo trataremos en otra ocasión cuando ya entremos directamente a Evangelios, pero era para hacerles como ver un poquito ese tema de que los relatos aparecen algunos son como iguales, otros tienen algunas pequeñas diferencias. Bueno. Mateo, Marcos y Lucas. Consuelo, ven mirando a ver si se conectó Karen. Es que no era la que me estaba llamando. Karen es de España, entonces no sé si se lograría conectar porque no sé si ha visto el mensaje. Bueno, entonces Mateo, Marcos y Lucas le llaman evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es como diferente. Digamos que Juan trae relatos que solo tiene Juan. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con la samaritana lo relata solo Juan. No lo encuentran en otro evangelio. El relato de Jesús y Nicodemo tampoco está solamente en Juan. Las bodas de Caná están solamente en Juan. En Mateo, Marcos y Lucas ya les dije que hay relatos que son similares, pero sin embargo ellos también conservan algunos relatos que son únicos. Por ejemplo, Lucas es el único que presenta la anunciación del ángel a María, la anunciación en Nazaret. No la presenta ni Mateo ni la presenta Marcos. Entonces, como para que también tengamos en cuenta este tipo de cosas.
Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, como su nombre lo dice, significa actos, ¿no? Hechos. Hechos son las cosas que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, los hechos que sucedieron en tal periodo de la historia, por ejemplo. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama Hechos porque son las acciones de los apóstoles inmediatamente después de la muerte de Cristo. Es decir, que el Evangelio, el personaje central es Jesús. Digamos, los Evangelios nos narran la vida de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles ya no está Cristo presente físicamente, está presente en la comunidad, pues obviamente en la Eucaristía, pero ya Jesús ha ascendido a los cielos, ha resucitado y ha ascendido a los cielos. De hecho, el Evangelio de Lucas termina con el relato de la ascensión, ahí termina Lucas, y los Hechos de los Apóstoles comienzan narrando la ascensión del Señor. Y a partir de ahí ya es como todo lo que hace la iglesia los primeros años inmediatamente después de la resurrección del Señor. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Es como el origen de la iglesia. Allí viene narrado Pentecostés y bueno, todo. Tiene ahí relevancia San Pablo, San Pedro, bueno, en los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el evangelista Lucas es el mismo que escribe los Hechos de los Apóstoles, entonces podemos decir que sería como una obra en 2 volúmenes. Lucas, que es el Evangelio, sería el volumen 1, y los Hechos de los Apóstoles, que es el de ¿El de qué? Los Hechos de los Apóstoles, que sería la continuación después de la resurrección y la ascensión del Señor, sería como la segunda parte, pero ya no es Evangelio, sino que ya es Hechos de los Apóstoles como tal. Bueno, luego tenemos las cartas. Bueno, aquí dice cartas 7 de Pablo, 3 discípulos, 3 pastorales. Bueno, eso lo vamos a ver también con un poquito más de detenimiento, pero les explico así como a grandes rasgos. De entrada, para no enredarnos, las cartas de San Pablo no son 7, sino que son 13. Si ustedes suman 7, 3 y 3, da 13. Las cartas de San Pablo son 13. ¿Por qué las llamamos cartas de San Pablo? Porque cuando las proclama, porque en las cartas dice, por ejemplo, carta a los romanos, carta a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, a los tesalonicenses, a Filemón, a colosenses, a la segunda de tesalonicenses, Efesios, Timoteo 1 y Timoteo 2 y Tito. Bueno, esas cartas se atribuyen a San Pablo. Por eso decimos en la misa, cuando se proclama en la misa la palabra, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios o a los romanos. La primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios o de la segunda de Corintios. Bueno, o de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Bueno, entonces hemos estado acostumbrados a escuchar eso, o a Timoteo, o a Filemón, o a Tito. Bueno, entonces esas cartas son cartas escritas por San Pablo a comunidades concretas o a personas. Por ejemplo, romanos no es a una persona, no es alguien que se llame romano, es romanos en plural y es a la comunidad de Roma. Por eso se llama a los romanos. Carta a los corintios, a la comunidad de Corinto. Carta a los gálatas, a la comunidad de Galacia. Carta a los filipenses, a la comunidad de Filipo. Carta a los tesalonicenses, 1 y 2, a Tesalónica. A Filemón, si es una persona, esa ya es destinatario a una persona, Filemón. Colosenses también es una comunidad. Efesios es una comunidad, la comunidad de Éfeso. Timoteo es una persona. Timoteo 1 y 2 es 2 cartas dirigidas a Timoteo y la carta a Tito. Bueno, esas cartas son de San Pablo, 13 cartas. Bueno, luego tenemos las 7 cartas católicas. Cuando ustedes escuchan católicas, dicen, ¿cómo así? Cartas católicas y las otras, ¿qué son? ¿No son católicas? Sí. A ver, cuando se dice cartas católicas, la palabra católico significa universal. Entonces este término no se utiliza solo para decir la Iglesia Católica, sino que para decir en las cartas de San Pablo, no, en las cartas de San Pablo no, en estas cartas que fueron escritas sin destinatario particular, es decir, son cartas escritas para la Iglesia. Por eso la carta, si ustedes miran aquí en esta parte, cuando dice Santiago y Pedro y Juan y Judas, en estas cartas no dice en ningún momento de Santiago a los romanos o de Santiago a los efesios, no dice eso, sino la carta de Santiago. Quiere decir que esa carta es para todos los destinatarios, para toda la iglesia. No quiere decir que las de San Pablo, porque están dirigidas a la comunidad de Roma o a de Corinto, o a la de Corinto, simplemente sean cartas que solamente ellos pueden leer y no pueden compartir con las otras comunidades. De hecho, vamos a ver más adelante que sí se las compartían, pero tenían unos destinatarios concretos. Bueno, la carta de Pedro, primera y segunda de Pedro, también escrita por Pedro, pero dirigida ¿a quién? A muchos destinatarios. Es una carta universal, por eso se llama carta católica. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan.
Y luego la carta de Judas. Aquí se entiende perfectamente que no es Judas Iscariote, porque Judas Iscariote se suicidó después de la última cena. Fue el que traicionó a Jesús, entonces no tenemos una carta escrita por Judas. Está la carta de Judas, pero aquí asumiríamos que es Judas Tadeo, porque habían dos apóstoles con el nombre de Judas. Bueno, yo espero que Karen sí se haya podido conectar, porque ya leyó el mensaje acá. Bueno, No, padre, aún no. Ha no se ha llegado gente, no se ha pero conectado. Karen. Bueno, no sé, las personas, Olguita Carrero, las personas que estaban intentando conectarse, que les decían que les pedían un código, ¿ya se lograron conectar o no? No, me dijo que seguía, que les pedían código al entrar. Pero yo no sé, y entonces al resto, ¿por qué no se los pide? Está muy raro. Yo no sé cómo será ahí. Consuelo no le podía preguntar a María José qué puede pasar ahí. Karen ya está. Ah, Karen ya está, perfecto, vale. Entonces no sé qué pasará, Olguita, que con los que no han podido conectarse. Perdón, yo pienso que podrían ir al enlace, copiar el código del enlace y copiarlo donde se los piden. Ah, el código que dice 89992 algo. A ver, yo reviso, sí, perdón, un momentico. ¿Dónde Sí, es que está? una de ellas no tiene WhatsApp, entonces yo se lo mandé por mensaje y lo copió, pero me dice que al entrar le pide código de la reunión. Sí, Al El copiar código el sí, enlace entra, pero le pide código de la reunión, por entonces no la eso, deja el entrar. código debe ser 89992563640. Tiene un signo de interrogación que no sé sí, si es que qué yo no sé querrá eso decir. yo no sé eso hoy cómo se maneja, porque yo sé que uno puede crear reuniones con código, pero desde que inicia el enlace de una vez te da el código, pero es que acá no se crea, pues todos hemos entrado sin el código, entonces no sé qué pasará. Bueno, eh, bueno, continuamos acá, ojalá puedan conectarse Ya las estoy personas. averiguando, padre, ya, Bueno, ya le Otra aviso. cosa, perdón, otra cosa puede ser que no tenga la aplicación de ah, Zoom. no, sí, también puede ser eso, que de pronto no hayan descargado la aplicación de Zoom. Sí, puede también ser esa la posibilidad. Bueno, Olguita Carrero de pronto, pues sin distraerse mucho de la clase, de pronto puede ir mandando mensajitos por ahí para acá, ya mirando a ver qué puede ser. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces decía las 7 cartas católicas porque no tienen un destinatario particular. La carta de Judas, que es una carta de, bueno, dos discípulos de Jesús se llamaban Judas, uno es Judas que llamamos Tadeo y el otro es Judas Iscariote. Bueno, tenemos el libro de los Hebreos. Esa carta se llama a los Hebreos, no es de los Hebreos, sino a los Hebreos. Entonces aquí hay una cosa importante. Esa es la única carta del Nuevo Testamento, el único texto bíblico que no sabemos quién es el autor. Antiguamente se le atribuía a San Pablo. De hecho, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, porque bueno, yo desde niño, desde muy pequeño era monaguillo, cuando yo ayudaba en la parroquia, por allá en el año, no sé, como 82 o algo, sí, yo tenía como, no sé, como unos 12 años más o menos. Teníamos en la parroquia, se proclamaba a veces la lectura, que hay veces que hay de la lectura de los hebreos, y en el leccionario, digamos, en el libro de la parroquia, estaba escrito y la proclamaba. A mí me tocó proclamarla alguna vez, que decíamos en la misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Pero ya se quitó eso de a los hebreos de San Pablo porque ya se sabe que no la escribió Pablo. Alguien preguntaría, ¿y cómo se sabe después de 2000 años que Pablo no escribió hebreos? A ver, por una cosa muy sencilla, porque al haber hecho estudios de comparación de los textos, pues llegó a la conclusión de que no era de Pablo, porque no tenía el estilo de Pablo, no manejaba, digamos, como toda la teología que maneja Pablo. Me explico de una forma muy sencilla. A ver, si a usted les mandan una carta, bueno, ya no se utiliza casi mandar cartas escritas a mano, pero si alguien le mandaba una carta a mano, usted a esa persona, pues si le ha mandado varias cartas, usted le conoce la letra, le conoce la letra. Hoy día le pueden a usted mandar una carta escrita en documento de Word, digamos, se la escriben en Internet y se la mandan. Ahí usted no podría saber la letra de la persona porque la letra es la letra que te marca el computador. Pero tú podrías, si tienes varias cartas de esa persona, un día te llega una carta y la lees y dice, ve, esta carta tan rara, pues esta persona me la manda, pero el lenguaje que utiliza, el vocabulario es distinto, el léxico, ¿no? Los giros idiomáticos o las expresiones no son de esta persona. Entonces, aunque no tengas la certeza de que, o sea, aunque no tuvieras la evidencia de que esa persona sí la escribió o no la escribió,
algunos elementos te dirían, esta carta no puede ser de esta persona porque esta persona no se expresa de esta forma, por decir algo. Entonces así se puede entender que la carta a los hebreos no es de Pablo. Pero todavía no, la iglesia no ha dicho, yo creo que ya será muy difícil poder decir quién escribió la carta a los hebreos. A no ser que, bueno, en cuestiones arqueológicas o con el paso del tiempo se pudiera llegar a encontrar material antiguo que pudiera revelar quién escribió la carta a los hebreos, pero por ahora no se sabe. Y luego está el último libro, que es el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y es el último libro de la Biblia que se le atribuye al apóstol Juan. O sea que Juan tendría escrito el Evangelio de Juan y luego el Apocalipsis. Luego ya después vamos a mirar ya con más detenimiento, todas estas cosas. Bueno, vamos a ir ahora entonces a otra presentación. Eso aquí. Yo no sé si ahí alcanzan a leer bien. Ah, sí, bueno, entonces aquí, en esta imagen dice, el canon alejandrino, con los 7 libros deuterocanónicos, era el más usado por los judíos en la era apostólica. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. ¿Esto por qué? A ver, el canon judío, ya les había explicado la vez pasada, el canon judío es el que tiene solo 39 libros, Antiguo Testamento estamos hablando. En cambio, el canon de Alejandría es la misma traducción de lo que se llama la Septuaginta o la traducción de los 70, que es la traducción de todo el Antiguo Testamento en hebreo al griego. Y le agregaron los 7 libros que se habían escrito en ese periodo de tiempo, que son los deuterocanónicos, los 7 libros que ya les había contado, el libro de Tobías, el libro de Baruch, el libro de Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, bueno, los 7 libros que ya también por ahí están en las diapositivas. Bueno, entonces los protestantes dicen, por ejemplo, que no, que esos 7 libros deuterocanónicos no son palabra de Dios. De hecho, ellos los llaman apócrifos, pero tenemos evidencia que en la época apostólica, es decir, los primeros cristianos de la época de Jesús en que se escribieron luego los evangelios, cuando ya murió el Señor y resucitó, las cartas de San Pablo y todo, dice, de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. O sea que no hay duda de que los apóstoles y la primera comunidad cristiana utilizó ese canon y ahí aceptaban los 7 libros que estaban escritos en griego también. Por eso ahí dice claramente esto aquí abajo, por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del siglo I aceptó los libros deuterocanónicos como palabra de Dios. Bueno. Ahora, aquí tenemos los libros deuterocanónicos, que significa segundo canon, deuterocanónicos, porque el primer canon serían protocanónicos, principio, ¿no? Como un protón, por poner un ejemplo de relación de palabras. Libros deuterocanónicos, segundo canon. Entonces esos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Ahí tienen los 7. Algunas personas dirán, no, pero es que yo me he encontrado que también algunos dicen que el libro de Esther también es deuterocanónico. No, no todo el libro de Esther. Por eso he puesto aquí un asterisco en el que dice claramente, estos 7 libros escritos en griego son estos que están acá. También hay algunos textos en griego agregados a Esther. Entonces el libro de Esther originalmente está escrito en hebreo. Pero el capítulo 10, versículo 4, hasta el capítulo 16, versículo 24, y el libro de Daniel, que es uno de los profetas mayores, lo que es el capítulo, está escrito también en hebreo, pero el capítulo 3, versículos 24 al 60, el capítulo 3 del versículo 51 al 90, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 están escritos en griego y fueron agregados luego al texto hebreo. Bueno. Si van teniendo preguntas, pues después vamos a abrir el espacio para las preguntas. Cuando nosotros decimos los libros de la Biblia, los 46 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo, estamos diciendo que eso es el canon de la Biblia, el canon, es decir, los que son palabra de Dios. ¿Y por qué viene esa palabra canon? La palabra canon viene de una vara de medir. Nosotros ya tenemos ahora instrumentos de medición muy precisos. Las señoras que
trabajan en costura, digamos, diseñando ropa o bueno, cosiendo, pues tienen un metro que es el metro de costura. Pero los que trabajan, no sé, el señor que construye casas o que, no sé, que levanta muros, tiene otros metros que son diferentes, más, que son esos que son, sí, digamos, más de trabajo, así, no son una persona que tiene costura no utiliza un metro que utiliza el plomero, por decir algo. Entonces, en la antigüedad existía la vara de medir, por eso Jesús dice, con la vara que midan serán medidos. Cuando dice de no hacer juicios, y dice, con la vara con que midan van a ser medidos. Entonces, la vara de medir, por eso se llama canon, porque, bueno, ya, canon era como una norma, una medida, una instrucción. La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara. Pensemos en una caña en Colombia, ¿no? Bueno, la caña de azúcar o, bueno, una vara más, la caña de bambú, por ejemplo. Entonces, caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Bueno, es un reglamento, una serie de normas establecidas, aceptadas y basadas en su creencia o dogma, en este caso para la Iglesia Católica. Por ejemplo, los países tienen el Código Civil y el Código Penal. Entonces, la gente que estudia Derecho, los abogados, son especialistas en las normas, pero las normas en los, no sé, en Derecho Civil o Penal se llamarán, no sé cómo les dirán, decretos o yo no sé si serán, bueno, si alguno está por ahí que sepa de esas cosas lo podrá decir, pero por decir algo, tienen artículos o bueno, artículo número tal, bueno. En la Biblia, perdón, en la Iglesia Católica también hay derecho, también hay normas, pero en la Iglesia se llama el derecho canónico, porque viene de canon, derecho canónico, entonces canon tal. Por ejemplo, hay derecho sobre el matrimonio, entonces dice cuando un matrimonio, eh, en la Iglesia Católica, por ejemplo, digamos, para la cuestión del matrimonio, entonces existen los cánones para establecer cuando un matrimonio es válido, cuando un matrimonio se realizó bien, cuando hay causales para que un matrimonio sea anulado, cosas de esas, porque eso está establecido en el canon, ¿no? O como cuánto tiempo la formación para los sacerdotes, para poder ser sacerdotes ordenados, qué estudios deben hacer, todo eso está regulado por el canon. O las normas disciplinarias de la iglesia, en fin. Bueno. Bueno, entonces el canon bíblico de la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura, 46 en el Antiguo, como ya les dije, y 27 en el Nuevo. Bueno, ¿cómo fue el proceso para el canon? Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y en qué momento la Iglesia tuvo ya, o sea, cuándo recopilaron los libros o en qué momento la Iglesia dijo, esta es la Biblia? Bueno, punto de partida. En la época de los apóstoles, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero en el momento en que Jesús está caminando con ellos y está evangelizando, pues está haciendo su vida pública, no hay ningún evangelio sobre Jesús, porque ninguno de los evangelistas está escribiendo como un periodista lo que está haciendo Jesús. Ellos van a tomar más conciencia de Jesús, es decir, después, además, porque cuando muere Jesús, los apóstoles acompañan las comunidades cristianas, las evangelizan, y mientras ellos están vivos, pues no hay tanta necesidad de tener como algo escrito, porque sencillamente la comunidad está escuchando de viva voz a los apóstoles. Pero después las mismas comunidades empezaron a recopilar el material, ¿no? Lo que iban contando los apóstoles, y bueno, aparecieron los evangelios. Bueno, los primeros escritos del Nuevo Testamento son algunas cartas de San Pablo, en la década de los 50 del siglo I. Uno tiende a imaginarse que, porque por ejemplo usted habla de la Biblia, el Nuevo Testamento en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, entonces uno piensa que lo primero que se escribió fue el Evangelio y que, y que las cartas de San Pablo vinieron después, pero no es así. Lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo. De hecho, ya se sabe que la primera carta, la carta más antigua, es la primera carta a los tesalonicenses. Fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, estas cartas, las cartas de San Pablo, están dirigidas a comunidades nominadas y con destinatarios concretos. Por eso les decía nominadas: romanos, corintios, efesios, tesalonicenses, colosenses. Destinatarios concretos: Timoteo, Filemón, Tito. Bueno. Y esas cartas contienen un desarrollo doctrinal que interesa a otras iglesias. Es decir, que aunque la carta sea dirigida a los romanos, no es una carta que solamente la van a tener ellos para
para su lectura personal dentro de la comunidad, sino que son cartas que tienen un desarrollo de una doctrina, digamos, de cosas que explica el apóstol, de cosas que pone ahí, por eso es palabra de Dios, que luego las comunidades se las van compartiendo, es decir, llevan de un lado para otro, comparten las cartas, se las intercambian, o sea, se enriquecen las comunidades unas a otras. Estoy hablando aquí de las iglesias locales en cuanto a comunidades que van naciendo, la comunidad de Corinto, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Roma, bueno, en fin. Por consejo del mismo Pablo, son enviadas a otras iglesias. Aquí puse con enviadas, pero bueno, después lo corrijo, son enviadas. Son enviadas a otras iglesias e intercambiadas, leídas en común y conservadas celosamente. Claro, porque de todas maneras para ellos era un regalo, digamos, como tener estas cartas por la profundidad de la doctrina. Al final del siglo I, vamos a buscar, voy a pedirle el favor, no sé, o alguien que quiera levantar la mano y entonces Consuelo, que yo de pronto no tengo aquí la vista de todos los que están conectados, si alguien quiere leer esta, esta segunda de Pedro 3:15 y siguientes, entonces levante la manito. Eso, María Vergara, perfecto, María Vergara. Entonces María Vergara, por favor, nos va a leer segunda de Pedro 3:15 y entonces Consuelo le abre el micrófono, por favor, a María, o María lo puede abrir. La segunda carta de San Pedro está al final. Estamos al final del Nuevo Testamento, después de las cartas de San Pablo. Entonces, segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, 3:15 y siguientes. Ya intenta activarle el micrófono a María, pero no María me lo Vergara, ¿puedes permite. activar el micrófono? Bueno, no, pues si no se puede, No. entonces otra persona que nos lea, que tenga la... Ya estoy, es que no Bueno, podía, qué pena. listo, María, Ya lo vale. tengo. Bueno, entonces, segunda de Pedro, ¿me lo Sí, repites? capítulo Segunda 3, de Pedro, versículo 15 y siguientes. 15 y siguientes. Bueno, entonces dice así. La segunda venida del Señor es el capítulo 3. Sí, pero... Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. 16. En Sí. cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Bueno, dejemos ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí hago una acotación, digamos, una cosa sobre lo que acaba de leer María Vergara. Y es que el apóstol Pedro, mire que en la misma palabra de Dios, en la carta de Pedro, ya se está dando autenticidad, digamos, se está equiparando a la Biblia, a la palabra de Dios, las cartas de Pablo. Está haciendo alusión San Pedro. Y dice de las cartas de Pablo, y luego dice, hay algunas con algunas cosas difíciles de entender. Y entonces luego dice que algunos hermanos o algunas personas en la comunidad, algunas personas en la comunidad interpretan torcidamente como también las demás escrituras para su propia perdición. Entonces esto aquí es tremendo, esto es de una responsabilidad impresionante, miren, porque la palabra del Señor es verdad que a cada uno nos puede hablar el corazón y la palabra del Señor, a ver, una persona no tiene que haber hecho estudios de teología ni de todas estas cosas para poder entender la palabra, porque la palabra de Dios es palabra que actúa en el corazón y nos puede hablar a cada uno en nuestro momento personal, en nuestra oración. Pero debemos ser muy cuidadosos para no poner a decir la palabra de Dios cosas que nosotros nos estamos imaginando. Por eso en la Iglesia Católica nosotros tenemos una gran bendición y es que tenemos la Iglesia Católica que leemos la palabra de Dios y que la Iglesia Católica, los sacerdotes y las personas que también se han formado nos ayudan a entender el significado de algunos textos a veces difíciles de comprender, porque de pronto no nos faltan elementos para poderlos entender. No todos los textos son tan claros para entenderlos. Entonces ahí es donde la Iglesia tiene lo que se llama
la tradición, digamos, la tradición de la iglesia, el magisterio. Entonces esto es importante. Y San Pedro también va a decir en otro versículo que la palabra de Dios no es para la interpretación privada. Y ese ha sido uno de los grandes problemas con las iglesias evangélicas, digamos, con las iglesias no católicas, porque uno de los postulados de Martín Lutero es solo escritura, o sea, él rechaza el magisterio. Martín Lutero rechaza el magisterio. Él era un sacerdote, se salió y bueno, eso es otra historia. Pero entonces Martín Lutero dice solo escritura, o sea, nosotros nos regimos solamente por la palabra de Dios. Claro, entonces eso es muy delicado porque claro, si ustedes miran el fenómeno que tenemos, por poner un ejemplo, en América Latina y en Colombia, es que en cada esquina de nuestro barrio hay una iglesia. Ustedes vayan por cualquier barrio de Bogotá, de Medellín, de donde quieran. Y ustedes en cada esquina se encuentran una iglesia, un garaje abierto, un pastor allá con su gente. No vamos a entrar aquí a decir nosotros si esas personas son buenas personas o no son buenas personas, ese no es el tema. Pero ustedes se dan cuenta que cada uno tiene una denominación, entonces sacan personería jurídica, le ponen un aviso en la puerta y allá el pastor empieza con su grupito y a la gente le explican. Toda esa gente está con la misma Biblia que tenemos, es decir, estamos hablando del Nuevo Testamento, son los mismos 27 libros. Los textos son iguales, es decir, cambia un poquito la versión en uno que en otro, pero en general es lo mismo. Y cada pastor está acá a la gente, a su pequeño grupo, explicándole todo según él lo entiende. Y como no tiene sino para él la sola escritura, porque es el postulado de Lutero, solo escritura, pues entonces cada uno va diciendo lo que se le ocurre en la cabeza. Esto es lo que quiere decir. Y resulta que no. A veces hay cosas que no son fáciles de comprender, entonces es cuando la iglesia también viene y nos ayuda a nosotros a comprender el sentido de los textos bíblicos, ¿cierto? Bueno. A ver, que aquí yo creo que me pasé una página. Eso, bueno. Entonces, en el proceso, después de las cartas paulinas, en el canon siguen los 4 evangelios. Son versiones del único evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se sabe el lugar preciso del origen de ninguno de los 4. O sea, no sabemos exactamente dónde lo escribieron. A finales del siglo II, ya casi todo el Nuevo Testamento estaba decidido, proclamado como escritura. Aún se discutía sobre algunos escritos, como las cartas de Santiago, Judas, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, Apocalipsis y libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces miren que esto tuvo todo un proceso. No fue tan fácil establecer los libros de la Biblia, porque entre la misma iglesia, en esa época no existían las iglesias evangélicas, porque el protestantismo es del siglo XVI. Pero los cristianos, es decir, la iglesia católica del primer siglo, no estaban de acuerdo todos exactamente en cuáles libros sí eran o no eran. Entonces, las cartas de Pablo no tenían discusión, los 4 evangelios tampoco, pero con respecto a la carta de Santiago, a la carta de Judas, a la segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles, había discrepancias un poco entre eso. Entonces, por eso tiene que pasar bastante tiempo para que se defina luego lo de la escritura. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Un momento, es que estos aparatos a veces son complicaditos. Volvemos aquí. Listo. Entonces aquí volvemos a donde estábamos en esto. Listo. Aquí. Bueno, entonces, junto a estos escritos circulaban en el siglo II otros que gozaron de gran aceptación y autoridad y eran leídos casi como escritura. Citemos algunos, la Didache o la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles. Las cartas de Bernabé, de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo y el pastor de Hermas no fueron incluidos en el canon y hacen parte de la colección de los escritos de los padres apostólicos. Es decir, que hubo la posibilidad en esa época de que algunos pensaran que eran libros de tanta autoridad que gozaba dentro de la comunidad, que los pensaron quizás meterlos en el canon de la Sagrada Escritura, pero finalmente no los pusieron. Bueno. Luego tenemos, yo no sé, yo tengo una pregunta, Consuelo, porque es que yo como tengo aquí adelante la pantalla donde me estoy viendo y algunos nombres, ¿ustedes ven toda la diapositiva o está alguna parte tapada?
No, padre, se ve todo perfecto. Ah, vale, vale, porque es que bueno. Entonces los libros apócrifos, bueno. Otros escritos similares al género de los evangelios, es decir, al género como al estilo de los evangelios, las cartas a las comunidades, el Apocalipsis, que hablaban de otros momentos de la vida de Jesús, pusieron en guardia a las comunidades, porque tenían contenidos gnósticos. Cuando digo contenidos gnósticos, bueno, podrían ustedes después buscar como tarea qué será, digamos, el gnosticismo cristiano de los primeros siglos. Si quieren, apunten eso y luego podrían como dar una leidita sobre eso. Ahorita cuando abramos el momentico de las preguntas, entonces ahí que ya casi voy a abrir ese enlace, pues no, ese momento. Entonces ahí ya harán preguntas y contarán pues la tareita que les había puesto de la vez pasada. Bueno, entonces, circulaban algunos textos eh, que son llamados apócrifos. Apócrifos significan no revelados. Bueno, entonces, por ejemplo, no son considerados palabra de Dios. Algunos apócrifos, los hechos de Pilato. Así como estaban los hechos de los apóstoles, existió un libro llamado los hechos de Pilato. Otro evangelio llamado el evangelio de Pedro. El evangelio de Tomás. Que el evangelio de Pedro, ojo que es diferente a las cartas de Pedro, porque las cartas de Pedro sí son palabra de Dios, cartas de Pedro, primera y segunda. Pero evangelio de Pedro no existe como palabra de Dios. Evangelio de Tomás, protoevangelio de Santiago. Estos son apócrifos y no son palabra de Dios, además son escritos tardíos que no pertenecen al siglo I. Porque todos los libros, lo que son los evangelios, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, todos, el último fue el Apocalipsis hacia el año 95. Los evangelios fueron Marcos hacia el año 65-70, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90. Pero el último libro es el libro del Apocalipsis. Mientras que estos libros, por ejemplo, de Protoevangelio, de Santiago, el Evangelio de Pedro, de Tomás, son textos que aparecieron ya por allá después del año 150 o en el año 200. Entonces ya se sabe que no son palabra de Dios porque no podían haber sido escritos por esa primera comunidad cristiana que ya a ese momento se habían muerto todos. Entonces no se les da digamos, ese carácter de palabra de Dios. Y por ejemplo, aquí el contenido de algunos textos, les cuento, por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, ¿no? Que un día la Virgen María mandó al niño Jesús ahí en Nazaret a que trajera agua de un pozo. Y al niño se le cayó el cántaro y se le rompió. Entonces el niño cogió la túnica que él tenía y la dobló un poco, pues es decir, como que hizo un cuenco, una así, y entonces la llenó de agua y fue a su casa. Y el agua no se filtraba por la tela. Entonces, pues que la Virgen María veía esto y lo conservaba en su corazón. Bueno, coincide la palabra conservar en su corazón con Lucas, que también dice que María conservaba estas cosas en su corazón, pero ese relato pues no es palabra de Dios. Bueno, o que por ejemplo Jesús estaba, no sé, un día iba con la Virgen María y por el desierto y la Virgen María se antojó de comer dátiles y entonces él le ordenó a la palma de dátiles que bajara y entonces María comió dátiles y después volvió y se subió a la palmera. Bueno, son relatos que no son considerados palabra de Dios. Bueno. Igual tampoco hace daño que alguien lo lea, por ahí hay muchos, pero pues no hacen parte de la Biblia. Bueno, al establecerse el canon bíblico, los demás libros quedaron excluidos y son llamados apócrifos. Apócrifos viene de la palabra griega apócrifa, de la raíz cryptein, como de alguna cosa que está encriptada, ¿no? Como de ocultar. Los gnósticos presentaban con frecuencia su enseñanza como una doctrina secreta, como iniciados, ¿no? Entonces por eso la iglesia tampoco los asume como palabra de Dios porque tenían contenido que desvirtuaba la doctrina, o sea, la doctrina del evangelio. Porque los gnósticos piensan que ellos pueden llegar al conocimiento de Dios a través de la iluminación interior, o sea, no por la gracia de Dios actuando en la persona, sino porque simplemente yo me conecto y entro como en un estado como de comunión con Dios, como hacen un poquito la nueva era y todas esas cosas. Entonces, por eso no son aceptados esos libros. Bueno, la literatura gnóstica fue combatida como falsa por los padres de la iglesia de los siglos II y III. Bueno, por eso la palabra apócrifo se convirtió como en sinónimo de herético. Bueno, y aquí pongo una nota. Para San Jerónimo y Lutero no significan heréticos, sino inferiores a los libros canónicos.
Y aquí les dejo un enlace. Ese enlace ya las personas, como yo les puse el enlace a algunas personas por WhatsApp, y ahora cuando estén en las preguntas voy a poner también el enlace aquí en el chat para que las personas tengan acceso a estas diapositivas y las puedan tener en su ordenador. Y así entonces puedan pues leer con más facilidad. Entonces hay un enlace en esta diapositiva que ya después ustedes lo puedan abrir ahí, que me pareció un artículo interesante para que les aclare un poquito todo este tema de San Jerónimo y de los libros y de los estos apócrifos. Bueno. Los protestantes, bueno, dice los protestantes, y pongo aquí, no es un término peyorativo, porque alguien dirá, no, ¿por qué se les dice protestantes? Es como un término peyorativo, pero no es peyorativo. Es un término histórico, o sea, el movimiento de la Reforma se llamó la Reforma Protestante, cuando se separaron de la Iglesia Católica. También ellos usan el término apócrifo para referirse a los 7 libros que no tienen en su canon, los que llamamos nosotros los católicos deuterocanónicos, los 7 libros del Antiguo Testamento, que ya les había dicho Tobías, Eclesiástico, estos pues. Segundo canon, estos ellos lo llaman sencillamente libros apócrifos. Bueno, ahí termina la diapositiva y ya entonces tengo más material, pero para la próxima clase. Entonces voy a dejar acá de compartir pantalla. Listo. Y entonces, pues abrimos ya el espacio para las preguntas. No sé si va un poquito levantando la mano quien tenga alguna pregunta, y también me ayuda Consuelo como con el tema de en qué orden la gente puede participar con las preguntas. Bueno, mientras van pensando las preguntas, pues igual les puse una tareita. ¿Cuál era el profeta que tiene menos versículos en el Antiguo Testamento? Yo sé que algunos me mandaron la respuesta por el WhatsApp, pero bueno, Xiomara, a ver, Xiomara. Xiomara, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, padre, ya. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verlo. Bueno. Bueno, padre, es Abdías. Abdías, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que todos coinciden en que... Sí, bueno, era como un Encontré, dato. ¿Ah? un segundo, encontré eso y también decía, porque también lo miré en el otro lado en el Google, y decía que tenían no más de 600 palabras. Bueno, Y bueno, muy bien. Hoy día, como tenemos la posibilidad de buscar por internet fácil las respuestas para cualquier tarea, porque uno todo lo encuentra casi en Wikipedia o en internet, yo sí les sugiero que cuando les deje como alguna tareita, aunque la busquen en internet, porque es válido que la busquen, para que aprendan mejor, pues vayan y corroboren con la Biblia. Es decir, no se queden solo con el concepto que hayan leído, sino que si, por ejemplo, encontraron que Abdías es el más corto, pues vayan a la Biblia, busquen el libro de Abdías y entonces ahí ya miran más o menos qué hay, para que así, digamos, puedan tener más contacto directo y aprender mucho mejor, ¿vale? Bueno, preguntas. Bueno, no puedo subir la mano porque estoy en el computador de mi hija y no sé cómo funciona esto. Vale. ¿Qué Listo, conste, Olguita. padre? Estoy aprendiendo. Bueno, Olguita, cuéntanos. Pero sí quería como preguntarle una cosa sobre el libro de Abdías. Será un capítulo, pero porque en este momento habla de visión de Abdías como un mensaje a Edom, que es Esaú, dice, ¿no? A Ah, vale. Edom y a Israel, que es Jacob, pero pero Abdías, o sea, lo encuentro uno en la Biblia ya casi cuando empiezan los evangelios, o estoy mal. Sí, sí, bueno, yo les había dicho que Sí, también. pero porque ahí y habla de Esaú y de Jacob. No, Sí, a quedé ver, así como perdida. sí, yo aquí tendría que empezar un poquito como a buscar dónde lo tengo yo. A ver. Mateo, Zacarías, Sofonías, Habacuc, Nahum, Jonás, Miqueas. Si alguien tiene una Biblia de Jerusalén, sí, ya lo encontré acá. Título de Abdías. De hecho, no tiene capítulos. Si ustedes ven los otros libros, tienen un número grande que es el capítulo. Después les enseño bien también eso para los que tengan alguna duda con respecto a cómo buscar los capítulos y los versículos. Entonces, ahí pues en Abdías no hay ningún capítulo porque como solamente son versículos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que tiene Olguita es que porque el libro está Bueno, muy... porque,
o sea, es que uno encuentra Abdías antes, pues, pues en los profetas, ¿cierto? Sí, Antes de empezar, o sea, vienen los profetas, antes del Evangelio. sí. En ese tiempo ya, o sea, a ellas, o sea, quedé perdida. Esaú y Jacob, ¿de qué tiempo son? Porque No, esa es una palabra ahí, dice como que es como dirigida a Esaú, a Edom, que es Esaú, sí, ¿sí? sí, Y a sí, sí. Israel, que es Jacob. Sí, claro, Pero no, está haciendo quedo alusión perdida. a Esaú y Jacob, que son los hijos de Isaac en la época de los patriarcas. Sí, pero no necesariamente porque un libro esté casi al final o porque la época de los profetas sea muy adelante de ¿cómo se llama? De la época de los patriarcas, no pueda hacerse referencia en el libro sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero para responderte esa pregunta como con más claridad y objetividad, porque como yo había puesto la tarea era decir cuál era el libro con menos versículos, entonces pues ahora que tú ya preguntas sobre el contenido como tal, voy a preparar un poco mejor el argumento y entonces lo comparto al inicio de la siguiente clase, ¿vale? Gracias, Padre. Bueno, ¿alguien más? Yo levanté la manito, ¿Quién? Ah, María, sí, María Vergara. cuéntanos. Bueno, gracias, padre. Es que es una duda que yo siempre he tenido. Usted la explicó más o menos, pero no sé, quiero como un poquito más de claridad. Eh, yo conozco una Biblia apócrifa, ¿sí? Y usted explicaba que son los, digamos, textos o cartas que se escribieron o relatos, no sé, que se escribieron después de que ya Jesús había muerto y había resucitado y todo, que se considera, digamos, los reconocidos y el final hasta el Apocalipsis, ¿sí? Que estos Ujú, no son reconocidos porque no se consideran como revelados, ujú. ¿sí? Eh, yo sé que, bueno, no importa, lo voy a preguntar como lo pienso siempre, y es, ¿en qué se basan para decir que son revelados por Dios? Claro, exacto, bueno, muy buena pregunta. Bueno, punto de partida, lo que tú dices que conoces una Biblia apócrifa no es una Biblia, porque la Biblia es solamente la que tiene los libros canónicos, es decir, la Biblia que tiene para nosotros los católicos los 73 libros y para los protestantes pues los 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, que serían en total 66, 7 libros menos. Esa es la Biblia como tal. Lo otro será lo que usted dice, que usted le llama Biblia apócrifa. No sería una Biblia apócrifa, sería una colección de textos apócrifos. Entonces ese es un punto que es importante tener la Ok, distinción. Bueno, perfecto, eso. gracias. Y con respecto a la a por qué decir que la Biblia es palabra de Dios o tal es texto o no es palabra de Dios. A ver, bueno, lo expliqué, pero de pronto pues trataré de sintetizarlo un poquito como mejor. Eh, Sobre el Antiguo Testamento no había ninguna duda porque ya la comunidad cristiana ya creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, entonces ahí no habría discusión. Aunque también cabía aclarar que también existen textos apócrifos del Antiguo Testamento. O sea, hay textos que no están incluidos dentro de la Biblia del Antiguo Testamento, pero que también son apócrifos antiguos. Y con respecto a los textos de la Biblia, digamos, del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica, que era la única que existía porque no se había, ni existía la Iglesia Protestante ni la Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica, o sea, formó otra iglesia aparte apenas en el año 1054, o sea que hasta los primeros 1000 años de la Iglesia no existía sino la Iglesia Católica desde el origen. Entonces, la Iglesia, ¿por qué se demoró tanto para definir? Que casi hasta el siglo IV para tener todo el tema de los textos. Como ya les expliqué, sobre los evangelios no había dudas, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sobre las cartas de San Pablo, pero había discusiones sobre el tema de Apocalipsis, sobre carta de Santiago, sobre algunas de Juan, la carta de Pedro, y todos estos otros libros que circulaban en las comunidades. Ya vamos a hablar de Evangelio de Santiago, Evangelio de Tomás y todos estos. La iglesia, ¿por qué define que no son palabra de Dios? Pues porque contradicen el evangelio. Pues porque si el evangelio de Jesús
Jesús nos está diciendo que para entrar al reino de los cielos, para seguirlo a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que cargar la cruz de cada día. Y luego llega un texto y que supuestamente es palabra de Dios, supuestamente, y nos dice que bueno, que, o sea, que no se preocupa tanto por sí, que por el pecado, o sea, que no te va a hablar de que existe el pecado, sino que te va a hablar de, tú te conectas con Dios en una, no sé, en una relajación, tú sientes que es tu maestro interior y te habla el corazón y ya, y entras en contacto con Dios. Entonces, eso contradice la enseñanza, ¿no?, de la palabra de Dios. O, por ejemplo, un relato que Jesús un día iba con unos niños y un niño accidentalmente se tropezó con Jesús, es decir, un niño tal vez jugando, se encontró con el niño Jesús y tumbó al niño Jesús. Entonces el niño Jesús se paró de ahí y entonces maldijo al niño y le dijo, por haberme tumbado, tú te vas a caer. Y entonces el niño se cayó por un peñasco y se murió. Hombre, pues eso no, pues el sentido te dice que eso no es verdad, que es que Jesús no va a decirle a un niño porque me has tirado al piso, te vas a morir. Y entonces el niño se murió por eso. Y resulta que Jesús después se deja clavar en la cruz. Pues son como dos Jesuses diferentes. No, no corresponde. Entonces, elementos como esos, por poner ejemplos, ¿no?, para decir que algunos textos no son considerados palabra de Dios porque no corresponden con la teología de la Biblia. No, no sé si de pronto ayuda eso a Sí, entender un poco. Que igual de perfecto, pronto, muchísimo. No, vale. eso yo digamos que lo intuía por la misma fe, sí, y por el conocimiento que uno puede tener y porque pues si uno se basa en que Jesús es solo amor, que Dios es solo amor, pues es obvio que habrá algunas cosas que uno diga, no, eso no, no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a decirnos y a dar. Eso lo entiendo, pero digamos, ese argumento también lo necesitaba porque hay gente que dice que es que la iglesia Sí, en su ocultado, como dice con los apócrifos, ha ocultado ciertas cosas que no nos convenía saber porque sí, bueno, pues no era bueno que lo supiéramos. sí, sí, Entonces, sobre eso hay de todo. sí, entonces eso es bueno saber contestarle. Y otra cosa que me llamó la atención es que usted dice que había, pues el canon es la vara con que se mide la norma, ¿no? Sí, Y es la norma y es como el conjunto de normas. Es lo mismo en la parte jurídica, se llama el ordenamiento jurídico. Ese es ajá, el conjunto de normas y leyes que rigen cosas. Bueno, es el ordenamiento jurídico. eso. ¿Cuál sería la vara para medirlo? ¿Cuál sería la vara? Evangelios, ¿verdad? Digamos. Sí, no, a ver, la vara era un instrumento que tenían de Sí, medición. No entendí bien ¿con la qué pregunta. mediríamos? Me acaba de contestar usted. ¿Con qué, si yo quiero saber las leyes que rigen, digamos, no sé, el matrimonio, si no Ujú. está dentro de la iglesia, digamos, ¿sí? Matrimonio civil, pues yo me voy al ordenamiento jurídico y busco donde están todas las leyes que hablan sobre eso. Exacto. Eso es lo que me da a mí la medición de qué es lo Eso, que debo hacer y qué es lo que no. perfecto. Igual, igual hago con lo que es revelado y con lo que no es revelado. Me Eso, voy a los evangelios, ¿sí? claro, claro. Sí, sí. Exacto, Claro, entonces, por perfecto. ejemplo, en el derecho canónico sobre el matrimonio, la Iglesia legisla no en la parte civil del matrimonio, sino en la Ujú. parte Sí, canónica. exacto. En la parte canónica, una persona puede, existen jueces eclesiásticos, sacerdotes que estudian derecho canónico. Bueno, yo lo estudié Ujú, como parte de la teología, pero no soy especialista en derecho canónico. El sí, que es especialista en eso, que hace un posgrado después de ser sacerdote, de terminar la teología, pues hace una especialización. La mía es en Sagrada Escritura, pero el que estudia derecho canónico, pues su campo es ese y es el que puede definir escuchando las partes, escuchando a una persona, a una familia que está en crisis, poder definir, digamos, con el derecho canónico si existe una causal de nulidad matrimonial. ok. Vale. Y pues,
Bueno, muy bien, María, gracias. Por ejemplo, Bueno, ah, los, esa obra musical que hay que es Carmina Burana, que dice que son unos versos que aparecen en los libros apócrifos, sí, que bueno, hablan no. de que eran Sí, unos monjes que disfruten y que salgan y que la vida es linda y hermosa. ajá. Entonces, bueno, Sí, esas son bueno, yo cosas que le no, van a no uno conozco diciendo la el gente. contenido, sí, pero seguramente que serán esos textos, ¿no? Muchas gracias, padre. Bueno, María, bueno, ahí les acabo de poner en el chat el enlace para que si quieren lo copien y lo puedan pegar en sus correos electrónicos o bueno, donde quieran. Y en ese enlace pueden acceder al material de la clase de hoy en documento de PowerPoint para que lo tengan cada uno en sus computadores. Bueno, yo creo que ya, no sé Padre, si... Sandra tiene la manito levantada. Sandra Poveda, vale, Sandra. Gracias, padre. Buenas tardes. Es que quería preguntarle, es que no recuerdo muy bien, pero me parece que para cuando hicieron lo del canon de la Biblia fue en un concilio. Quisiera de pronto que nos recordara un poquitico sobre Eh, eso. sí, a ver, sí, fue en varios, es decir, en los concilios de la iglesia precisamente se reúnen para definir cosas sobre cosas de doctrina de la iglesia. Entonces, la iglesia lo definió en los primeros concilios, pero oficialmente el último concilio que ya definió dogmáticamente que los libros que nosotros tenemos en la Biblia como palabra de Dios, el concilio que lo definió claramente fue el concilio de Trento. Ya en época tardía, 1545-1563 fue el concilio, pero tengamos en cuenta que el concilio de Trento es la contrarreforma, porque precisamente en la época de Lutero ya la iglesia creía que la Biblia era la que tenemos desde hace muchos años, desde el principio prácticamente, pues desde el siglo III, siglo IV. Pero como luego apareció Lutero y Lutero no reconoció unos libros como bíblicos, los deuterocanónicos, entonces la iglesia, para dejar claro que esos libros sí eran palabra de Dios, los deuterocanónicos, la iglesia solemnemente en el concilio declaró que la Biblia está conformada por 73 libros. Bueno, explico 72. Lo que pasa es que hasta hace unos años Esdras y Nehemías se leían como uno solo. Entonces realmente era 45 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, 72. Pero hace algunos años ya se separaron, pues decir, se ponen por separado los dos libros, Esdras y Nehemías, entonces ahí da 73. Pero es en el Concilio de Trento, es oficialmente donde ya se define que la palabra de Dios son en todos esos libros. Pero como les digo, se creía ya desde el siglo III, siglo IV. Bueno, pues yo creo que vamos dejando por aquí, o si alguien tiene más preguntas, pero vea, yo creo que las personas que por cualquier razón que ya es tarde, sobre todo aquí en Europa, o las personas que ya quieran retirarse de la charla, lo pueden hacer con tranquilidad porque ya estamos aquí en cuestiones de preguntas y como queda grabada la clase, porque todo está grabado, entonces yo la subo mañana a YouTube, entonces ahí si alguien se conectó tarde o se salió antes, pues no pasa nada, ahí encuentra todo el material, pues toda la charla. Bueno, parece que quedaron todos en éxtasis. Muchas gracias, padre. No, ya todo muy Satisfechos, claro. padre, satisfechos. Gracias, Padre. Chao a todos. Bueno, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y Padre. del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, gracias. Bueno, Que Dios un los Gracias. abrazo. Bueno, Padre, Consuelo, gracias Gracias, por la padre. ayuda. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Un Chao, abrazo. Xiomí. A la próxima semana, padre. Muchas gracias. Bueno, yo voy a mirar Buenas aquí a ver buenas dónde es que noches. estaba grabando esto para parar la grabación. Me ayuda, Consuelo, por favor. Padre, eso no lo puedo hacer yo, solo usted. Pero Es que- tranquilo que yo no le cierro mientras. bueno, pero yo creo que la vez pasada que a mí se me olvidó cuando la cerré, igual quedó grabada. Ah, no, ya, detener Sí, la grabación, detener. Listo.